Para hablarnos un poco más sobre la situación que se vive en los Estados Unidos por las elecciones intermedias, todos los detalles, cómo se está viviendo esta jornada electoral, nos enlazamos hasta Washington, D.C. con José López Zamorano. Él es corresponsal de la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex. José, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación para Iberoamérica al Día. Pues, ¿cómo va? ¿Cómo va la jornada? ¿Cómo se siente el ambiente? ¿Qué tanta gente ha acudido? ¿Qué tal se ve la afluencia de los electores ahí en los Estados Unidos? ¿Qué tal, Ana Cristina? ¿Qué tal, Omar? Bueno, déjame decirte que se vive con mucho entusiasmo. Hice un recorrido por algunas casillas suburbanas en el área metropolitana de Washington, y si las comparo con el mismo recorrido que hice justamente en las elecciones presidenciales de noviembre del 2016, te puedo decir que anecdóticamente, por lo menos, yo vi mucho más interés. Había filas para ingresar a los centros de votación, después había una segunda fila para registrarse ante las autoridades electorales. Algunos tenían que esperar para acudir a la cabina a emitir su voto, y después había también fila para depositar sus boletas en estas urnas electrónicas que existen aquí en el estado de Maryland. Así que el entusiasmo está allí. Las cifras del voto temprano muestran que hay un interés sin precedentes para elecciones intermedias, donde típicamente hay un más alto nivel de abstencionismo que en las presidenciales, y yo creo que eso tiene que ver un poco por esta decisión estratégica que hicieron los republicanos, especialmente el presidente Donald Trump, de convertir al tema de la migración en el principal tema de la campaña, y parece ser que tuvo algún efecto, por lo menos en centrarlo como un asunto importante, porque ya las primeras encuestas de salida que está manejando The Washington Post indican que precisamente son Trump y el tema del cuidado de la salud los dos principales temas en la mente de los votantes. ¿Qué significa esto? Que haber decidido estratégicamente llevar a la campaña el tema de migración, especialmente por la caravana de migrantes centroamericanos, pues puede ser un arma de dos filos. Por una parte, está atrayendo, sí, a votantes del núcleo duro conservador de Donald Trump en las áreas rurales, con bajos ingresos económicos, bajos niveles de educación formal, pero al mismo tiempo está suscitando rechazo entre los blancos suburbanos, las minorías étnicas y las mujeres. Así que fue una apuesta al aire. De alguna manera la moneda está allí, vamos a ver qué sucede. Las encuestas favorecían a los demócratas antes de llegar al día de la votación, pero se estaban apretando, y existen varias decenas de distritos que están muy apretados. Por lo tanto, si bien es verdad que las tendencias históricas les favorecen a los demócratas para recuperar la Cámara Baja, no está esta jornada exenta de posibles sorpresas. Claro. Me da mucho gusto saludarte, José López Zamorano. Una jornada histórica que puede cambiar el rumbo. Las especulaciones han centrado en que en la Cámara de Representantes puede volver a conquistarla el grupo, pues por supuesto, de los demócratas, mientras que en el Senado los republicanos. Me gustaría preguntarte cuáles son los estados claves que hay que darle seguimiento en esta jornada para ver cómo se pueden diferenciar estos resultados, sobre todo pues esperando de alguna forma que hay equilibrios en las cámaras, y y a qué hora estaremos viendo los resultados ya, si no oficiales, sí resultados que nos permitan valorar a los ganadores. Bueno, en este caso, en esta elección particular, se estima que son alrededor de 69 lo que se consideran los distritos, campos de batalla para el caso de la Cámara de Representantes, y en el caso del Senado son 10 carreras donde están compitiendo demócratas en estados que fueron ganados por Trump en las elecciones del 2016. En el caso de la Cámara Baja, en esos 69 distritos, las tendencias favorecían con más de 2 dígitos a los demócratas hasta hace un par de semanas, y ahora se están encogiendo. En algunas encuestas todavía tienen 10, 11 puntos de ventaja, son lo que se llaman encuestas genéricas, pero cuando ya ves más granularmente la situación de cada distrito, hay por lo menos una veintena de ellos donde la situación está muy reñida. Los demócratas requieren, para el caso de la Cámara Baja, 23 ganancias netas, pero se estima que para que efectivamente haya gobernabilidad en la Cámara Baja, probablemente el número más ideal para ellos sería de alrededor de 30 escaños. En el caso del Senado, ahora los republicanos tienen 2 distritos de diferencia, 2 escaños. Sin embargo, los demócratas la tienen un poquito más difícil porque hay demócratas, por ejemplo, la senadora de Dakota del Norte, Heidi Heitkamp, que votó en contra de la confirmación de Brett Kavanaugh a la Suprema Corte de Justicia, lo cual se estima le puede afectar y podría perder su escaño, de tal manera que los republicanos podrían incluso no solo mantener la mayoría en el Senado,
sino ampliarla dependiendo del desenlace de esas carreras claves. Y obvio, esto tendría una implicación muy importante para la agenda doméstica e internacional del presidente Donald Trump en lo que sería la segunda mitad de su mandato. Yo creo que sin esa lógica de este gran impacto no se explica por qué razón él apostó todo su capital político a salir a hacer apariciones públicas. Hizo 8 en los últimos 5 días, 3 en cada día. Es decir, hay un temor, creo yo, fundado de que si los demócratas toman por lo menos el control de la Cámara Baja, literalmente le van a hacer la vida imposible con las investigaciones, número 1, de la injerencia rusa y la posible colusión con su campaña. Esa investigación fue cerrada por los republicanos en la Cámara Baja. Las investigaciones sobre sus ingresos como presidente y el hecho de que nunca se deslindó de sus inversiones, el tema de bloquear, por ejemplo, cualquier eliminación de Obamacare, no darle el dinero para el muro fronterizo, retomar el tema de la reforma migratoria, es decir, realmente aparecería un horizonte pues bastante nublado para el presidente Trump en caso que ganen los demócratas, y obviamente si los republicanos retienen el control del Senado, pues yo creo que estamos ante lo que podría ser en ese escenario pues nuevamente un periodo de estancamiento legislativo por los próximos 2 años. Así es, José. Bueno, haces un análisis pues muy bueno de los panoramas que se podrían estar presentando. Yo quisiera preguntarte para terminar, obviamente desde esta parte del continente, pues vemos cómo se está utilizando por parte del presidente Donald Trump como un motín político el tema de los migrantes, sobre todo con el surgimiento de estas caravanas que pues están en camino hacia los Estados Unidos. Yo quisiera preguntarte qué tanto, en tu perspectiva, viviéndolo desde allá, crees que pueda afectar esta situación, tanto de manera positiva como negativa para que los republicanos conserven el control de la Cámara. Yo creo que fue una jugada muy riesgosa y definitivamente fue un arma de 2 filos, porque si bien es verdad que eso permitió acrecentar el entusiasmo de una parte de la base conservadora de Trump, los expertos creen que esa base no pasa del 40%, por lo tanto es mucho más probable que haya polarizado a muchos votantes independientes, que haya polarizado a las mujeres, a las minorías, a los afroamericanos que votan en números récord, ahora son la minoría racial y étnica con mayor proporción de voto, también incluso a los latinos. Entonces yo creo que fue muy arriesgado, especialmente porque los republicanos tenían lo que su liderazgo considera era un tema ganador, que era el tema de la economía. Claro. Viene creciendo la economía de Estados Unidos, tienen tasas históricamente bajas de desempleo, tuvieron un recorte fiscal, se está hablando de otro recorte de impuestos. Ellos querían que Trump entrara a la elección en el tema económico y de alguna manera las encuestas reflejaban esa importancia de la economía y del hecho que había logros. Sin embargo, el presidente decidió sacar su libro de jugadas del 2016, empezar a dividir y polarizar, hacer politización con el tema de la migración, acusar a los demócratas con falsedades de que estaban a favor de fronteras abiertas, de que permitieron el ingreso de un indocumentado mexicano que mató a 2 policías, de decir que había criminales en esta caravana de migrantes, que había personas desconocidas del Medio Oriente. Vamos, echó todas las cartas sobre la mesa, incluida la militarización de la frontera, la sugerencia de eliminar el nacimiento por ciudadanía, la reforma del sistema de asilo político. Verdaderamente fue una cosa desesperada de buscar temas polarizantes y ganadores. Vamos a ver en las próximas horas si la jugada le resultó o si por el contrario sufre un descalabro político en estos comicios intermedios. ¿Cuándo podríamos ya tener los primeros resultados, estimado José López Zamorano? Bueno, como lo que está realmente en juego va a ser la Cámara de Representantes, probablemente tengamos en algunos lugares algún final de fotografía, porque se van a ir cerrando las encuestas conforme a los usos horarios. Las últimas que van a cerrar son las de la costa oeste de los Estados Unidos y también Hawái. Entonces yo creo que vamos a ir escalonadamente viendo, después de probablemente lo que serían las 6 y 7 de la tarde de México, vamos a tener un indicio muy claro de los niveles de participación y qué segmentos votaron, y de alguna manera eso nos va a permitir tratar de sacar inferencias y proyecciones de cuáles podrían ser los resultados. Pero como no estamos hablando de una elección presidencial, sino estamos hablando de distritos individuales, más de 69, muy en disputa, pues probablemente será un poquito más noche cuando ya tengamos un panorama más claro. Claro. Pues José, la suerte está echada, como bien lo dices, ya se hizo la apuesta por parte del presidente, así como de, por supuesto, los contendientes de manera individual y en cada caso particular, así que estaremos muy pendientes para en unas horas saber cuál es el rumbo que seguirá o si dará alguna especie de viraje
la gran nación norteamericana y por supuesto todas las consecuencias que acarreará para los países vecinos por inicio. Muchísimas gracias por este enlace, un fuerte abrazo. Gracias, buenas tardes.